Buenos días, chicos, chicas. Lo que vamos a revisar hoy día es el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. En la clase anterior vimos cómo Hitler logra avanzar en una buena parte de Alemania y cómo las potencias como Francia e Inglaterra se van a mantener pasivas ante esto. Terminamos con el acuerdo de paz que firma Hitler con Stalin, lo que va a permitir de que la Unión Soviética se mantenga neutral durante la primera parte de este conflicto. Este conflicto, a diferencia de lo que se va a dar en el 14, la tecnología va a tener un gran realce. Se van a dar cuenta de que estas armas va a ser lo principal o lo que más se necesite para lograr vencer al enemigo dentro de este conflicto. Dentro de esto vamos a tener el desarrollo, por ejemplo, de radares británicos que van a permitir localizar a los aviones, aunque no sean visibles ya con la vista, submarinos, que va a ser que había sido la gran piedra de tope durante la Primera Guerra Mundial, misiles dirigidos, muchos de ellos podían perseguir el calor o podían calcularse a blancos específicos, lo cual reducía la posibilidad de error, además de las bombas atómicas, que van a significar un efecto no solo en el daño, sino que a nivel psicológico también. Tenemos entonces la utilización de nuevas armas, el desarrollo del tanque, que podía recorrer grandes kilómetros a una mayor velocidad, las unidades mecanizadas, por ejemplo, dentro de la aviación, como el uso del avión del Cero japonés, que va a ser el gran responsable del ataque a Pearl Harbor en Estados Unidos, el uso de portaaviones, que significaba que podía movilizar grandes tropas de aviación sin la necesidad de que ellos viajaran estos kilómetros. Los podía avanzar a la costa y así poder hacer un ataque mucho más cercano. Además, tenemos la guerra relámpago. Otra característica de esta guerra, estos ataques veloces que se utilizaban con mecanismos o con maquinaria efectiva y rápida, como motos, el tanque, esa gran velocidad, jeeps de repente que permitía avanzar bastante rápido, movilizar las tropas y con esto atacar y conquistar los territorios de una mayor velocidad, mayor potencia, lo que va a significar que en estos primeros años Alemania logre conquistar gran parte de Europa. El uso de la propaganda, ya. La propaganda, su finalidad va a ser de que los aliados o la población civil se vuelque en esta hazaña, en esta misión bélica, ¿ya? Se va a modelar opiniones, actitudes, comportamientos dentro de las personas que veían al enemigo, que tenían que ser vencidos. Si no se vencía, iba a provocar una catástrofe a nivel mundial. Acá tenemos un ejemplo de propaganda nazi, en donde se colocaba al alemán como un héroe, y atrás de las banderas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, o comunista en este caso, ¿ya? Se colocaba a un personaje judío. Entonces se mezclaban todas estas ideas con tal de provocar esta idea. En los colegios también se utilizaba y se enseñaba con esta ideología, ¿ya? Van a haber dibujos de Walt Disney en donde se fortalecía la idea y se ridiculizaba muchas veces a Hitler y a Mussolini, ¿ya? Una frase de Winston Churchill: uno nunca debe dar la espalda a un peligro amenazante y tratar de escapar de él. Si haces eso, duplicarás el miedo, pero si lo enfrentas de inmediato y sin titubear, reducirás el miedo a la mitad. Habla de esta primera etapa en donde se dejó hacer a Hitler prácticamente, y va a significar el gran avance que va a tener durante esta etapa. Las etapas de la guerra las vamos a dividir en tres. Y también de la misma manera vamos a meternos más de lleno en otro video que vamos a analizar un poco más el avance dentro del mapa. La primera etapa es la guerra relámpago, del 39 al 41, donde Polonia es repartida entre Alemania y la Unión Soviética, las tropas soviéticas ocupan, que era su idea, Etonia, Letonia, Lituania, e invaden parte de Finlandia, en el norte de Europa. Por su parte, Hitler lo que deseaba de ese tiempo era ocupar Francia, y esto lo hace atacando directamente. Los franceses se defienden con la línea Maginot, que era una línea de defensa que está a través de toda la frontera oriental de Francia, principalmente desde Luxemburgo hasta Suiza. Los franceses van a concentrar sus fuerzas a través de Bélgica, que era el paso normal que se debía tener. Sin embargo, lo que hace Hitler es movilizar todas sus tropas por la zona montañosa de las Ardenas y ataca
por la espalda a los franceses y termina venciéndolos. En junio los alemanes entran a París, se firma el armisticio, y este armisticio se dice que se firmó en el mismo vagón que se firmó la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Después de que se rinde Francia, Hitler hace que se dinamite este vagón para que nunca más se vuelva a firmar en este lugar. ¿Ya? Un ejemplo del simbolismo que colocaba muchas veces en sus hazañas o en sus acciones. Los alemanes entonces inician un bombardeo masivo, principalmente sobre las ciudades de Londres y Coventry, que la idea es generar este miedo dentro de la población. ¿Ya? En el 40 Italia de Mussolini entra en la guerra por el lado alemán y juntos logran conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. ¿Ya? Así entre el 39 y el 41 Alemania se hizo con el control de casi toda Europa, salvo el Reino Unido, que es esta isla, la Unión Soviética, que estaba como uno de los países neutrales. ¿Ya? Como ya se había logrado este gran avance, ya durante la primavera del 41, la guerra entonces había tenido como escenario fundamental el continente europeo y el norte de África, que era parte de las colonias que tenía conquistada Gran Bretaña. La agresión entonces Alemania a la Unión Soviética, conocida como la Operación Barbarroja, va a consolidar su expansión por Europa y también va a significar el quiebre de esta alianza que tenían con los soviéticos. ¿Ya? Por su parte, Japón ataca la flota naval de Estados Unidos en Pearl Harbor con la intención de controlar todo lo que va a ser el Pacífico, y acá logra adquirir la dimensión mundial, todo este conflicto, ¿ya? Entonces, este último hecho va a provocar que Estados Unidos entre dentro del conflicto por el ataque a Pearl Harbor y la expansión del dominio japonés se va a concretar en Indochina, Malasia, Birmania, la zona costera de China, ¿ya? Las Indias orientales holandesas, que va a ser Indonesia, Filipinas, Guam, Salomón y Nueva Guinea, ¿ya? Va a concretar toda esta idea de expansión que tenían los japoneses y aparte la introducción de la Unión Soviética y Estados Unidos al conflicto. Lo que va a significar de que la introducción de estas dos grandes potencias va a generar de que Hitler no va a tener una reacción buena cada vez que sea derrotado. Entonces, a finales del 42, la guerra experimenta un giro decisivo luego de la primera y más importante derrota de Hitler en Rusia. Comete el gran error de atacar a Rusia en invierno, cosa que ya a Napoleón no le había funcionado, sin embargo Hitler se mete. Los soviéticos, ¿qué es lo que hacían? Retrocedían, iban quemando todo a su paso, por lo cual los alemanes, mientras más iban avanzando, se iban encontrando con nada. Se iba cansando sus tropas y este gran territorio que era la Unión Soviética era prácticamente inconquistable, ¿ya? Además de esto, se suma que en el verano del 43 los aliados desembarcan en Sicilia y unos meses después Italia va a terminar firmando el armisticio con los aliados. Mussolini es derrocado, es asesinado, ya su cuerpo es colgado desde los pies. A esto se le suma el desembarco de los aliados en Normandía en junio del 44, que va a desbaratar las defensas que tenían los alemanes y va a permitir el avance dentro del continente directamente de las tropas aliadas. Entonces tenían por el sur atacando toda la zona de Italia, por el norte a través del desembarco en Normandía, por el otro lado tenían a los soviéticos y a los británicos, por lo cual era un ataque por todos los flancos que tenía Alemania. ¿Qué va a suceder? ¿Ya? En abril del 45, entonces, finalmente el régimen nazi se descompuso en Berlín, entran los soviéticos y llegan a Berlín, la capital del Reich, ya fue cercada, fue bombardeada constantemente. Hitler termina suicidándose en uno de sus búnkers que tenía ahí, junto a su esposa Eva Braun, y también, por lo que se dice, mata a su perra, pastor alemán, Blondie, porque según él, cuando llegaran los aliados, si no lo encontraban con vida a él, lo más seguro es que se podían desquitar con su mascota, así que también decía asesinarla.
el tema con esto es que jamás van a encontrar el cuerpo de Hitler. Se dicen que se quemó, fue enterrado, pero no se dio la información a ninguno de sus soldados de dónde se iba a producir esto, por lo cual nunca se encontró el cuerpo de él. De ahí surgen también todos estos mitos de que escapó. Se firma la rendición de Alemania entonces, y lo único que va a quedar va a ser Japón. Japón no renunció. En agosto del 45, Estados Unidos decide lanzar las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Lo que va a generar las consecuencias catastróficas en su población. Antes de eso se habían lanzado bombas incendiarias, significaba que quemaban ciudades enteras y poblados, generando el terror. Los japoneses no se rendían, y la bomba de Hiroshima y Nagasaki va a generar de que el emperador se dé cuenta de que no podía combatir contra esto. ¿Ya? La aceleración de este conflicto va a ser porque también se estaba acercando la Unión Soviética por el otro lado, y los soviéticos ya habían logrado alcanzar a Berlín, por lo cual si se lograba también derrotar al último bastión que quedaba, que eran los japoneses, quedaba como la Unión Soviética como el gran vencedor. ¿Ya? Por ende, no se podía permitir esto los Estados Unidos, y se le coloca fin al conflicto. Vamos a revisar entonces los efectos de la guerra, de este conflicto. ¿Ya? Vamos a partir con una frase de Oskar Schindler, uno de los grandes héroes de esto, empresario alemán, nace en un comienzo y que posteriormente va a comenzar a ayudar a muchos judíos dentro para escaparse. Dice: y luego está la guerra, que saca a la luz lo peor de cada persona. Nunca lo bueno, siempre lo peor. Siempre lo peor. Oskar Schindler fue un gran protagonista de este conflicto, y también va a ver el horror que va a traer. Dentro de las pérdidas humanas, ¿ya? Las nuevas armas que se van a generar dentro de este conflicto va a determinar la destrucción por parte de ambos bandos, ¿ya? Sin importar cómo terminara todo este conflicto, ¿ya? Se intentaba generar el mayor daño. Y esto tiene consecuencias hasta el día de hoy. El conflicto se va a extender a todo el mundo, además de las deportaciones en masa que se comienzan a dar. La política sistemática del exterminio a millones de judíos, que se conoce como el genocidio o el Shoah por parte de ellos, que llevó a cabo el gobierno nazi, el bombardeo, que tiene hasta el día de hoy consecuencias en el lugar donde se produjo y en los sobrevivientes que aún quedan. Tenemos así que dentro de las aproximaciones de las muertes humanas, ya los mayores afectados con esto van a ser los soviéticos, ya con 26 millones de soviéticos muertos, ya totales. Militares van a ser 8.6 millones, ya, lo cual significa de que el daño no solo va a ser dentro de la población militar, sino que principalmente en la población civil. No hay un acuerdo dentro de los historiadores cuántos van a ser los muertos. Se calcula que pudieron llegar hasta 60 millones los muertos, unos 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos. O sea, nunca se supo qué pasó con eso. Puede haber sido que los cuerpos desaparecieron por el bombardeo, ¿ya? Y los países más afectados, obviamente, como se dijo, fue la Unión Soviética por los soldados, Alemania y Polonia, que fue donde comenzó todo el conflicto. Eran de miles de... La distancia de estos cementerios se extendían. Muchas veces las tumbas estaban vacías porque los cuerpos nunca se encontraron. Los cuerpos muchas veces se quedaban dentro de los campos porque no daba pie o tiempo para enterrarlos, ¿ya? Provocó trauma moral y psicológico dentro de las personas. La matanza sistemática que se va a dar a través del régimen nazi va a ser no solo a través de los judíos, con gitanos, eslavos, homosexuales y opositores. Cualquier persona que estuviese en contra de Hitler se asesinaba. Se calculaba alrededor de unas 600 víctimas, tan solo judías, ¿ya? Las que murieron dentro de estos campos de concentración, y dentro de estos hornos crematorios. Acá tenemos dos imágenes, uno de Nordhausen en Alemania, donde se podían ver
cómo se agolpaban estos cuerpos dentro de los campos de concentración. Al otro lado tenemos la imagen de la entrada de Auschwitz, uno de los campos de concentración más importantes dentro de la Alemania nazi, dirigida por Heinrich Himmler, la mano derecha de Hitler, y donde se podía leer a la entrada: el trabajo nos hará libres. En una primera etapa se llevaban a trabajar hasta la muerte, dentro de grandes trenes que llevaban a esta población prácticamente como ganado. Si a alguno le interesa el tema, hay varias películas que relatan muy bien lo que significó esto: El último tren a Auschwitz, El pianista, La lista de Schindler, El niño del pijama de rayas, entre otras, que pueden ver y reflejar un poco lo que significa todo esto. Las personas eran encerradas, asesinadas en los campos de concentración. Hubieron muchas bajas por parte de los soldados que no querían provocar estos asesinatos, de estar disparando a población civil, ancianos, mujeres, niños, mujeres embarazadas también. Por lo cual se crea esta solución final, que eran los campos de concentración y principalmente los hornos crematorios, donde se metía esta población, se asesinaba a través del gas del ciclón B, y posteriormente eran cremados los cuerpos. Muchos de los que se encontraban en estos campos tan solo veían una humadera a lo lejos y no comprendían bien qué estaba pasando, o no querían ver qué es lo que estaba sucediendo. Y va a significar este trauma para muchas de las personas que estuvieron ahí. Otro de los efectos va a ser el primer juicio internacional, los juicios de Nuremberg, donde se colocan en juicio a 21 dirigentes nazis, de los que quedaron vivos. Muchos de ellos se suicidaron. 12 de ellos son condenados a muerte. Acá tenemos a Göring, ¿ya? Un general de la aviación, de la Luftwaffe, de Hitler, y que va a ser el representante o la cara visible dentro de los nazis, ¿ya? También, si a alguien le interesa, en YouTube está la película Los juicios de Nuremberg, que relata y que muestra el diálogo que se vio, ¿ya? Esa película relata tal y cual se llevó a cabo estos juicios. Y fue la antesala para las leyes internacionales, qué es lo que podía hacer un país y qué es lo que no. Acá tenemos a los 12 jerarcas nazis que fueron ejecutados, ¿ya? Fueron ahorcados ellos, y que demostró un poco lo que sucedía. Consecuencias económicas y sociales. La guerra agravó la situación económica entre las fronteras, ¿ya? Numerosas ciudades como Dresde, Varsovia, Stalingrado, Hiroshima, Nagasaki quedaron arrasadas por los bombardeos y el combate, además de la falta de vivienda y alimentos. Se convirtió en un problema entonces para amplios sectores de la población, lo que va a significar los paisajes de desolación y ruinas que se van a ver durante un buen tiempo en Europa. Países destruidos, familias separadas, y una sociedad quebrada por el horror que va a significar esta guerra, que posteriormente que acabe, recién se van a dar cuenta de lo que había significado. Los efectos políticos y territoriales. Europa occidental entonces es liberada por los angloamericanos, se restablecen los gobiernos democráticos y el sistema económico capitalista del libre mercado. Por otra parte, la Europa oriental, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, liberadas por la Unión Soviética, se establecieron como gobiernos comunistas, demócratas, populares, como se les decía en ese tiempo, y quedaron bajo la hegemonía de la Unión Soviética. Acá se daba la antesala de lo que iba a significar la Guerra Fría. Estas dos superpotencias que van a ser los grandes victoriosos, Estados Unidos y la Unión Soviética, después de este conflicto. Por eso es que se preparaba la antesala. Ya se sabía de que Hitler iba a ser derrotado, por lo cual los soviéticos y los norteamericanos ya estaban preparando lo que se venía. Acá comienzan las conferencias de Yalta en febrero del 45. Se acordó el desembarque de la división de Alemania y en la división de 4 zonas, lo que posteriormente se va a desarrollar con el muro de Berlín. Cada una de ellas ocupadas por uno de los países aliados: Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Ahí queda dividido todo el lado capitalista por parte de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, y todo el lado comunista por parte de la Unión Soviética.
Acá tenemos los grandes victoriosos, Delano Roosevelt, que fue el presidente que partió esto, sin embargo, no va a ser el que firme el último tratado. Acá tenemos de que Roosevelt ya no está dentro de este sillón, Stalin se mantiene, ¿ya? Se decide la modificación de la frontera polaca, entonces se cedió los territorios a la Unión Soviética, hacia el este y la incorporación parte de Alemania, ¿ya? Además, la ciudad de Berlín fue dividida en 4 zonas, entonces tenemos la división de Alemania, y aparte, Berlín, que estaba dentro de la parte soviética, también se subdivide en 4 zonas, ¿ya? Y ahí, en Berlín, es donde se va a generar el muro, que va a ser el ícono dentro de este conflicto. Nuevamente, la conferencia de París iba a ser una de las últimas. Se elabora la firma de los tratados de paz con otros países europeos que habían apoyado a Alemania, como Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Con Austria no se firmó un tratado de paz hasta el 55, ya tras el fin de su ocupación por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos. Y el Reino Unido, perdón. Se comienza con la descolonización. Muchos de estos países, de estas potencias que habían conformado grandes colonias en África y en Asia, ya no tenían el poder, por lo cual comienzan a descolonizar, comienzan a retirarse de estos lugares. Europa estaba totalmente destruida, por lo que necesitaban liberar un poco la carga que tenían. Entonces, la conciencia antiimperialista fue adquiriendo importancia en todos estos países occidentales desde el término de la Primera Guerra Mundial, cuando el presidente estadounidense Woodrow Wilson ya planteó el derecho de la autodeterminación de las colonias como parte de su programa de los 14 puntos. ¿Ya? Esta idea entonces se retoma luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, reconoció el derecho que tienen los pueblos colonizados a disponer de sí mismos. Así, a mediados del siglo XX, comenzó el proceso de descolonización en África y Asia. ¿Ya? Se crea la ONU como organización mucho más fuerte, con mucha mayor autonomía y autoridad dentro de los países, por lo cual todos estos países comienzan a firmar y a llevar a cabo lo que no sucedió después de la Primera Guerra Mundial, así sí se comienza a llevar. Se comienza a descolonizar. Acá tenemos en el mapa lo que va a representar en el 50, gran parte de Asia. En el 50 al 59, toda la parte norte, principalmente de África, ¿ya? En el 60 al 69, la parte central de lo que va a significar África, y después del 70, la parte sur y los últimos sectores de África, ¿ya? Muchos regímenes se fueron, sin embargo, quedó gran parte de los conflictos que se viven hasta el día de hoy, ¿ya? Un ejemplo, el conflicto palestino-israelí se desata posteriormente a esto, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el pueblo judío israelí necesitaba un territorio. Palestina era colonia todavía del Reino Unido. Se le otorga gran parte de este territorio a los israelíes. Posteriormente, cuando se produce la descolonización, Gran Bretaña se desliga de este conflicto, y ahí comienza este conflicto entre los palestinos y los israelíes que se lleva hasta el día de hoy, ¿ya? Donde se colocan a vivir juntos a una población que no se llevaba muy bien, se terminan quitando territorios, y lo que va a significar el derrumbe de esta sociedad y de la paz que se había vivido en ese territorio. Esta es la clase hasta que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Con eso terminamos con lo que es la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que va a tener dentro del territorio, y que muchas de esas se ven hasta la actualidad. Espero que se encuentren bien. Cualquier duda pueden hacerla a través de Classroom, al profesor Pablo o a mí, que las estaremos contestando. Que tengan una linda tarde y una bella semana. Adiós, chicos.